todos, bienvenidos a este quinto capítulo de Conversando con el Elefante. Yo soy la psicóloga Mónica Cano y mi colega, el psicólogo Guillermo Pacheco. Les damos la bienvenida a todos el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué horario nos estén escuchando. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y muy recurrente también en la consulta y bueno, que esperemos sea de su interés. El tema de hoy va a ser, ¿estás solo o te sientes solo? La soledad y el no saber estar solo. Exactamente. O el que tanto realmente estamos solos. No en el universo, sino ante los demás. Ante los demás, exactamente. Sí, no nos vamos a meter en esos otros temas. Exactamente. Pero bueno, estamos muy emocionados precisamente hoy de estar aquí con ustedes y también feliz año. Y bueno, ¿cómo ves, Guillermo? Platícame, ¿por qué escogimos este tema? Pues justamente estábamos platicando un poquito sobre cómo íbamos a iniciar este año los nuevos episodios del podcast en los que íbamos a hablar con ustedes. Y la verdad es que un tema que se ha venido muy recurrentemente es el de siento que no puedo estar solo o sola. Siento que acabo de terminar la relación y no sé estar solo o sola. O inclusive estoy en un grupo de amigos en una fiesta y me siento solo o sola. Entonces este es un punto que ha sido muy recurrente y consideramos debe ser abordado. Exactamente. Y aparte, además de recurrente, incluso me atrevo a decir el sigo con esta persona porque no quiero o no sé estar solo. Exactamente. A pesar de lo que eso pueda llegar a implicar y hace una relación en ocasiones pues bastante tóxica, ¿no? Entonces sí es un punto delicado ahí que abordar. Ahí entre los motivos, pues sí, o sea, realmente algo muy importante también que mencionar ahí. Y además del tema de pareja, de no saber estar solo, pues también esto me atrevo a decir que quizá ya no llegan exclusivamente diciendo, no, pues vengo por temas de pandemia a consulta, pero sí me atrevo a decir que esto también se ha venido viendo mucho como una secuela de la pandemia. Tengo que hacer un paréntesis ahí. En general, dentro de las sesiones, digo, probablemente a ti también te ha pasado, me ha ocurrido mucho que nadie llega diciendo, vengo aquí por lo de la pandemia. O sea, normalmente vengo aquí porque no se llevaron con mi esposo, con mis hermanos, con quien sea, vengo aquí porque me siento depre, me siento ansioso y demás. Y cuando empezamos a identificar el motivo de consulta, justamente uno de los mayores puntos, o puntualmente de los momentos en los cuales nosotros nos damos cuenta de que ha tenido que ver algo que ver con esta situación, es la pandemia. Es cuando empezó todo esto, pues cuando empezó la pandemia y me tuve que quedar aislado en casa. Exactamente, y me tuve que quedar aislado, no supe cómo lidiar con esta situación, ya no sé convivir con los demás, me cuesta comunicarme, digo, sí me ha tocado ver casos bastante severos precisamente por esta pérdida de habilidades también, y pues bueno, el cómo lidiar con esto, ¿no? Sí. Que eso también nos lleva a un siguiente punto, el hecho de, pues igual, ¿qué tan negativo vemos el hecho de él estar solo? Y aquí ya implicamos de que estar solo o la soledad ya con una connotación negativa inmediatamente. La soledad nunca ha sido bien recibida por la sociedad. Nunca ha sido bien recibida ni siquiera por la cultura, por la religión. No ha sido bien recibida en general. De hecho, la gran mayoría de nosotros no queremos estar solos. Y de hecho, muchas veces la tristeza o el malestar viene justamente por eso, porque estamos solos. Y entonces nosotros también, al no saber cómo trabajar nuestras emociones, hemos dado pie a que la tristeza y el enojo sean tomadas como emociones negativas, lo cual no existe. No hay emociones positivas y emociones negativas. Pero al ser la tristeza parte de esta sensación que llega cuando estamos solitarios, entonces nosotros hemos dado esa connotación negativa al estar solos. Entonces, inclusive también viene el tema de redes sociales. Exactamente. De hecho, ahí algo que me atrevo a decir que nos pasa, y digo nos pasa, estamos viendo redes sociales y vemos una foto y vemos a la persona acompañada con familia, amigos y demás, y de repente o entran dos pensamientos, el ¿por qué yo no tengo eso? O ¿por qué no estoy yo ahí? Dependiendo de ¿Por qué no me invitaron? ¿Por qué no me invitaron? Exactamente. Sí, claro.
Entonces también aquí el papel de las redes sociales, pues, ¿qué tanto está aumentando esta connotación negativa como tal? Y sobre todo, ahí también viene esta parte que en algún momento estábamos platicando, y la necesidad de estar acompañados todo el tiempo. O sea, si no Claro. es por mi pareja, si es que tengo pareja, es por mis hermanos, y si no es por mis hermanos, tengo que ir a casa de mis papás, y si no tengo que ir Claro. a casa de mis papás, tengo que ir a una clase de lo que sea. Ujú. Y si no tengo que ir a una clase de lo que sea, entonces tengo que buscarme alguna otra actividad en la cual me sienta acompañado. Y si no, me viene el bajón. O sea, Claro. no puedo estar solo porque me viene el bajón. Estar conmigo mismo es un momento de bajón. Entonces, viene una cuestión en la cual nos hemos entrenado toda nuestra vida a no estar solos. Y ahorita que lo mencionas, esta parte de entrenado, también ahí digo, desde muchas perspectivas, ¿no? Pero, ¿cuáles son de las metas a establecer en nuestras vidas? Ahí me atrevo a decir mucho desde estudiamos, trabajamos, conozco a alguien, me caso, formo una familia. Si se dan cuenta, pues ya muy inconscientemente o muy conscientemente, todo está enfocado a tenemos que estar acompañados. Sí hay motivos para esto, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero digo, realmente ya viene esta implicación desde el día uno, Exactamente. desde que empezamos ahora sí que a salir un poquito del nido, el hecho de tenemos que formar una familia para ahora yo estar acompañado ya en este curso de la vida. Inclusive, ahorita que estabas hablando de esto, de estamos entrenados también, digo, estamos Sí, platicando de esto, eh, se me viene a la mente justamente esos momentos en los cuales, por ejemplo, los padres primerizos, ajá. que empieza a llorar el bebé y Ujú. entonces no tengo idea de qué hacer, pero muchas veces a lo que se opta es tengo que estar con él y no se le permite, por ejemplo, a los bebés empezar a autorregularse. Digo, Hay hay formas de formas, sí, por hacerlo, supuesto, sí. no es dejarlo solito y No, ya, que se autorregule y ya, no, hay formas pero también es esta parte de no siempre va a llegar una persona a ahí a confortarnos. confortarnos, exactamente. Hay muchas ocasiones en las cuales nosotros tenemos que aprender a autorregularnos y autoconfortarnos. Entonces, esto hay muchas ocasiones en las cuales no lo sabemos hacer porque literalmente desde bebés no Ujú. nos han enseñado a hacerlo. Sí, aquí ya nos metemos con otros temas también. ¿Qué tan Ujú. tolerantes somos a esta frustración? Exactamente, Sí, exactamente. ¿Qué digo? Ahí ya también el tema de tolerancia a la eso, frustración es otro tema, pero sí nos hemos convertido en buena medida en una sociedad y en personas que no somos muy tolerantes, que sí, todo lo tenemos al alcance de un clic. Y entonces no podemos estar sin tenerlo ya en este preciso momento, nada. Y exactamente. nos frustramos y nos molestamos y es porque llegó el paquete de Amazon un Un día día después. después, O ¿sí? sea, ni un solo día nos podemos esperar. Entonces eso también tiene que ver con respecto a la sensación dentro de la sociedad de estar solos. Ni un solo rato podemos pasar solos. Ni un solo rato podemos pasar con nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones. Y entonces ahí es una cuestión bien interesante porque pues, ¿qué te están haciendo tus pensamientos y qué te están haciendo tus Claro, emociones que no puedes lidiar con ellas? exactamente. Puntos de la terapia, de hecho. Puntos de la terapia, eso se aborda cotidianamente Exactamente, aquí, precisamente. exactamente. Y digo también la otra contraparte, ¿no? Porque bueno, ya hablamos como de esta connotación negativa, pero también cómo romantizamos el tengo que estar solo, tengo que Bueno, hacerlo, porque aquí es un doble mensaje social súper fuerte. Sí, tienes que estar acompañado, pero también tienes que ser independiente, pero acompañado, ¿no? Y hay gente que pues uh-huh. conocemos que no pueden ir ni al súper solos, ¿no? O no se diga ya a un café, un restaurante, al cine, por ejemplo. El cine, no tienes Ese idea de es delicadísimo, sí. cuántas personas, perdón, dentro de la terapia Ujú. vamos a establecer la meta de que vayas al cine solo. O ir a comer solo, No puede, o sea, no se puede y tal nada cual. más pides el boleto, ya ni siquiera lo tienes que pedir porque está en la aplicación. Sí, ya lo compras Y directo. llegas directo, lo enseñas el boletito y te metes. Y es un tema bien complejo porque inclusive una tarea que diríamos es tan sencilla, ya no la podemos hacer, ir al cine solos, disfrutar una película solos. Y entonces muchas veces esto es lo que nos lleva a aferrarnos a las personas incorrectas, Exactamente. aferrarnos a personas que no deberían estar en nuestra vida simplemente por el hecho de tener a alguien a nuestro lado. Exactamente. No, y en esto que mencionas precisamente, digo,
es ahí donde viene esta contraparte. Tengo que estar acompañado, pero también viene el punto de me tiene que gustar estar solo. Y ahí sí ya esto es un arma de doble filo, porque, ok, una cosa es, puedo llevar mi vida y hacer las cosas que tengo que hacer sin necesidad de alguien más, y otra cosa es, me tiene que gustar. Pero ¿cuál ha sido también ahorita con los trending sociales que han habido, el hecho de me tiene que gustar? Y pues tampoco necesariamente nos tiene que gustar. Y esto pues también en la pandemia fuimos muy forzados y de hecho revisando del tema, pues Claro. sí, y lo vivimos, ¿no? Cómo fuimos bombardeados de esto de disfruta este espacio, esto es para ti, este es el momento, casi. Exactamente. Pero pues para algunos fue muy bonito, pero para otros me atrevo a decir que no. Que hay que saber que hay momentos para todo y que hay situaciones para todo. Exactamente. Y que justamente creo que también aquí hay que definir un poquito, porque hay una cuestión que es la parte de la tolerancia. Hay que aprender a tolerar esta parte de estar solos. Hay que aprender a experimentar nuestra propia soledad y aprender que es parte de la vida. Eso es por un lado, y no tenemos que llegar al punto de te tiene que gustar estar solo. Simplemente es, ok, puedo estar solo. Exactamente. Y tampoco caer del otro lado, porque justamente decir tengo que aprender, o sea, tengo que estar solo como obligación todos los días y hacer mis cosas por mi propia cuenta y demás. Digo, hay gente que también lo sabe hacer, claro, pero tampoco ese es el punto. O sea, la intención de esta plática tampoco es llegar a ese punto de tienes que hacer todas tus actividades solo, sino es comenzar a encontrar cuál es el punto de equilibrio, que es depender de las personas para realizar tus actividades. No es algo muy sano, no. Psicológicamente hablando, pero tampoco aislarse, llegar al otro extremo tampoco es algo muy sano. Exactamente. Él no necesita a nadie. El no necesito a nadie, justamente. Porque muchas veces ya entramos en este punto de esta frase que dice es mejor estar solo que mal acompañado. Y hay personas que aplican pues no es mejor estar solo que mal acompañado, entonces se mal acompañan, lo cual, regresamos al punto, no es sano. Y tenemos a estas otras personas que utilizan esta frase de es mejor estar solo que mal acompañado, y entonces utilizan esto como hablando de los temas de los estandartes, utilizan esto como un estandarte para entonces aislarse del mundo, lo cual tampoco es funcional, porque al final del día somos seres sociales y necesitamos relacionarnos con los demás. Y ahí, para ir continuando, ¿no? ¿Por qué necesitamos estar con los demás? ¿Por qué somos seres sociales? Y ahí sí, pues bueno, existen diferentes teorías psicológicas que realmente lo explican bastante bien desde esta parte de la supervivencia. Porque nosotros como seres humanos, precisamente, ya esto es muy prehistórico en todos los sentidos, pero bueno, conforme fuimos evolucionando, pues parte de la supervivencia, somos más fuertes estando acompañados que siendo un individuo solitario. Por eso los seres humanos se han comportado de esta forma. Hay un tema ahí histórico evolutivo, efectivamente, en el cual el ser humano como tal pasó del ser nómada a ser sedentarios. Cuando pasa a ser sedentario, digo, ya esto lo vamos a decir muy rápido, pero sí, no esto tardó un montón de años, miles de años. Cuando el ser humano se convierte en sedentario, entonces comienza a hacer grupos, comienza a hacer aldeas, villas y demás. Y entonces algo de lo que se va dando cuenta, desde que es nómada, donde tiene pequeños grupos y entonces puede, pues ahora sí que cazar al mamut, defenderse del tigre de dientes de sable y demás, hasta el momento en el cual se vuelve sedentario y tiene estas villas y demás. El aspecto como mamíferos, el aspecto social se vuelve uno de los puntos en los cuales nosotros tenemos que aprender a sobrevivir, porque ya no tenemos que defendernos del tigre de dientes de sable, ya no es un tema de supervivencia, ya es un tema social. Entonces, en ese sentido, nuestra fortaleza muchas veces ante otros grupos sociales se convierte justamente en crear un grupo en el que te pueda aportar y que te pueda ayudar. Entonces, en ese sentido, muchos de nosotros cuando optamos a este
tema de ser el llanero solitario, muchas veces tenemos que esforzarnos o sobreesforzarnos para solucionar las cosas, cuando a lo mejor con una llamada se hubiera solucionado si me hubiera apoyado alguien. Exactamente, igual ya desde la parte emocional, ¿no? Puedo afrontar esta situación solo o la puedo afrontar acompañado, no sé, una pérdida. No tener con quién desahogarme, con quién llorar o llevarlo en solitario. Exactamente. Dentro de todo esto existe algo que se le llama la pirámide de Maslow, que es como algo que prácticamente todos los psicólogos tienen que ir identificando, sí. Y que algo que me ha llamado muchísimo la atención cuando he estado atendiendo a pacientes más... pues de menor edad, o sea, en sus 20s, es algo que pareciera ser que ya está utilizándose como recurso dentro de las escuelas. Sí. La pirámide de Maslow, de hecho, Abraham Maslow es un psicólogo psiquiatra estadounidense del siglo pasado, justamente ya fallecido, y él trabajó mucho con los temas de motivación. Él justamente dentro de todo esto, de los temas de motivación, él empezó a identificar que habían cosas que como seres humanos nos motivaban más y nos motivaban menos. No es como tal el punto del podcast, así que lo voy a dejar hasta ahí. Y él lo que va identificando es que existen diferentes cosas que nos van motivando al ser humano. La parte fisiológica, que es como la básica, pero sobre todo ahí empieza a existir un segundo rubro, que es el de la seguridad. Y en el tema de seguridad, nosotros como seres humanos requerimos de otros seres humanos para sentirnos seguros en muchas ocasiones. Asimismo, el tema de afiliación. La afiliación es uno de los... Exactamente, de un pertenezco a un lugar. Y entonces esta sensación de seguridad también viene por la pertenencia hacia otros grupos. Y al final del día, también como seres humanos buscamos trascender en cualquier área que sea la tuya. Si es como abogado, si es como arquitecto, si es como psicólogo, si es como quien quieras, los seres humanos buscamos trascender. Entonces, ahí sí, rompiendo un poquito, pues, lo que dice Disney, la verdad es que tú solito no vas a poder. O sea, claro, cambiar al mundo tú solito va a ser un rollo, porque el sistema ya está establecido. Entonces necesitas juntarte con gente que piense similar a ti, crear una estrategia y demás, y entonces trasciendes tu propia idea, junto con otras personas. Entonces, en ese sentido, desde este tema de la pirámide de necesidades de Maslow, la parte de la socialización es súper importante también, efectivamente. También hay otro tema, por ejemplo, Erik Erikson también trabajaba algo que es el tema de las... Desarrollo psicosocial. Del desarrollo psicosocial, exactamente. Que ahí no me voy a meter a todas las demás, me voy a ir a uno en específico que es la de la intimidad exactamente versus el aislamiento. Y que en esta etapa justamente lo que dice Erikson es de los 20 a los 40 más o menos, es decir, en la adultez temprana, adultez mediana edad exactamente. Claro. Algo que dice Erikson justamente es el ser humano trabaja mucho dentro de esta etapa para identificar si puede relacionarse con otros y si no puede relacionarse con otros, el proceso inmediato de este ser humano es aislarse. Y muchas veces dentro del aislamiento lo que llega es desesperanza y es depresión. Entonces, es muy usual que personas de 45, 50, 55 años que comienzan a estar solos, o sea, empiecen a señalar esta depresión y esta desesperanza de, perdón, pero pues ahí sí, literalmente es lo que dicen los pacientes, me voy a morir solo y no puedo hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque ya se desesperanzaron y es entonces uno de los mayores temores del ser humano. Claro, y aparte lo mencionas, uno de los mayores temores del ser humano. Y aparte aquí súper complejo por el hecho de que temores del ser humano, pero ¿cuántos distractores existen en la actualidad? Y ahí es donde ya también entramos al tema de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Digo, desde el tengo 1000 amigos, pero ¿a cuántos conozco? Exactamente. ¿Con cuántos realmente me relaciono? Y es ahí donde viene esta sensación falsa de pertenencia. Y precisamente promovido por las redes sociales, pues ahí es donde sí, pertenezco a este grupo, pero no me invitaron a la reunión. Hay que recordar dentro de esto, esto que estás mencionando, justamente lo que Erikson señala, la etapa de vida es intimidad versus aislamiento. Claro. Intimidad. ¿Esto qué significa?
yo tengo que buscar ser íntimo con esa persona. El hecho de que yo tenga tantos conocidos y de que a lo mejor tenga varias personas con las cuales vaya al cine y demás y haga cosas, pues tampoco significa que realmente me sienta acompañado. Exacto. Muchas veces me siento solitario y entonces intento pues taponear tantito con estos grupos de amigos con los cuales realmente no soy muy íntimo. Exactamente, y es ahí donde por eso, digo, este tema ya se ha abordado muchísimo y hasta el cansancio, pero también los likes, ¿no? Esto, subo algo pero es que tuve tantos likes y demás, pero me sigo sintiendo solo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues esto realmente es la fantasía que nos generan las redes sociales, esta ilusión de pertenencia, pero pues es demasiado superficial, porque, sí, nos vemos en redes sociales, pero nos topamos en persona y pues ni nos saludamos, ¿no? Entonces es ahí donde, a pesar de tener 1000 amigos, continúa este sentimiento de soledad. Y hay una cuestión ahí también, ya un poquito más igual teórico. Uh-huh. Existe un término que se le llama interdependencia. Este término de interdependencia justamente lo que nos dice, muy diferente a lo que es la dependencia, ser dependientes es no puedo hacer nada sin ti, ser independientes es puedo hacer todo lo que yo quiera sin ti. Y o contigo, pero realmente es no te necesito. Uh-huh. En el tema de la interdependencia justamente ya viene un elemento de yo te necesito a ti para ciertas cosas y tú me necesitas a mí para ciertas otras. Aquí muy rápidamente lo que yo siempre señalo es prácticamente la ropa con la que te vistes, la comida que comes, el automóvil que estás utilizando y muchos otros elementos. No puedes haberlos tenido si no tuvieron un proceso previo donde otras personas tuvieron que ver. Entonces, todos somos interdependientes. Ahorita con esto que vas mencionando, justamente, hay un tema en el cual es aprender a ser interdependiente. ¿Qué significa esto? Tú necesitas de mí, así como yo necesito de ti, emocionalmente hablando, en este caso también, claro. Con los amigos, con la familia, con la pareja y demás. Aprender justamente a, puedo estar solo, pero también tengo que tomar en cuenta que soy un ser social y entonces tengo también que vincularme con los demás. Tengo esas necesidades, efectivamente. Uh-huh. Hay que trabajar un poquito en ese apartado, tengo la necesidad de vincularme con gente y necesito estar con otras personas 24/7. Hay una gran diferencia abismal entre uh-huh. estos dos. Y entonces lo que nosotros tenemos que buscar normalmente es esta primera, sí, soy un ser social y entonces necesito pues, el fin de semana. Exactamente. De repente, puedo ir al cine, me encantaría ir al cine acompañado, pero también si no encuentro a quien le guste la peli, pues también puedo ir yo por mi cuenta. Exactamente. Ese ya sería el punto intermedio, donde ya deja de ser una necesidad tal cual. Y ya si nos metemos al tema de relaciones, que no es el punto, pero sí me encanta tu presencia, tu compañía, uh-huh. Pero también puedo seguir si no hay esa compañía y también identificar para qué cosas sí necesitamos a los demás. Inclusive estoy contigo, pero ¿sabes qué? Traigo ganas de leer un libro, traigo ganas de jugar uh-huh. un juego, lo que sea. Entonces, con permiso, te dejo ahí, yo me voy a hacer mis cosas porque yo puedo hacer estas cosas solo también. Exactamente, y esto es un tema súper complicado en las parejas, como ya, sobre todo me toca mucho cuando ya se van a vivir juntos y es que estamos juntos, pero no estamos conviviendo. Es que es aprender a estar y no estar. Efectivamente. Entonces, no necesariamente, porque pues, sí, ya 24/7, pero ya es otro tema. Regresando un poquito, entonces, uh-huh. Con respecto a esto y las redes sociales, existe algo que se le llama la sociedad como hiperconectada. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar tan pendientes de las redes sociales y de cuántos likes y de cuántas cosas ocurren dentro de las redes sociales, que entonces nosotros ya servimos para la conectividad o para el vínculo, por así decirlo. Ya se convierte en algo que yo no vivo si no es para hacer cosas para redes sociales, o yo no vivo si no es para saber cuántos likes me dan, o yo no vivo si no es para saber qué está ocurriendo alrededor de mí en el mundo. Aunque ni siquiera como tal me afecte, estos fenómenos que sucedieron, por ejemplo, con lo de Notre Dame, con lo de el fallecimiento claro, de la reina Isabel, y que pues, es la abuelita de algunos mexicanos, sí. Al parecer, y que es como... Irónicamente. Exactamente, es como... ¿Por? No, o sea, eso es estar hiperconectado. Me siento parte de cuando ni siquiera. Exactamente. Y no es realmente muy sano eso, porque estamos creando vínculos donde no existen. No hay.
y es esta sensación de estoy vinculado pero no estoy, y por eso, remitiéndome al título de esto, ¿realmente estoy solo o me siento solo? Y entonces, cuando viene esta hiperconectividad, nos damos cuenta de que efectivamente no está el vínculo. ¡Pum! Viene la sensación de soledad. Porque es, ouch, no estaba conectado yo con los demás. No me invitaron al funeral. No me invitaron al funeral, no me invitaron a reparar Notre Dame, o sea... Sí, no, ni al caso. Sí, exactamente. Entonces, ese es un punto bien importante. ¿Y cómo lo vemos en diferentes lugares? Por ejemplo, en el cine. Este es un momentito que vamos a utilizar justamente, una pequeña sección que es cómo se va perpetuando todo esto. Y se va perpetuando muchas veces en los roles del cine. Por ejemplo, en películas como X-Men, con Wolverine, con personajes como Wolverine. Hay una película que se llama Her, donde... Esta película no es muy conocida, ahí sí como paréntesis, pero explica muy bien este fenómeno social. Esta película con respecto a este tema es fabuloso. De Joaquín Phoenix, me parece. Sí. Pero precisamente una persona ya 2000, quién sabe qué, futurista la película, pero precisamente donde como una Alexa se enamora de su Alexa. En aquel entonces todavía no estaba tan de moda, pero digo, cómo genera una relación y un vínculo con este aparato, al fin y al cabo, y pues bueno. Le pone un parchecito a esa sensación de soledad con el vínculo que tiene con este aparato, justamente. Y, por ejemplo, en personajes como Wall-E, en estas películas de Disney, que realmente está solo y que tiene esa sensación y esa búsqueda de vincularse con otros. A pesar de ser un robot. Exactamente, a pesar de ser un robot, pero tiene emociones humanas. Exacto. Se me viene también a la mente ya en otra etapa de vida, por ejemplo, la película de Pasante de Moda, que aquí sí él se mete como pasante pues para estar conviviendo, y él al inicio de la peli hasta lo señala. He descubierto que la mejor manera de combatir la soledad es mantenerte ocupado. Y esto es algo que precisamente en películas como Wall-E, en la película de Hair, ahorita para que menciono la de Pasante de Moda, X-Men no es muy fuerte, la verdad. Pero bueno, todos tienen una rutina súper marcada, ¿no? Por ejemplo, con Wall-E veíamos que él se levantaba, se iba a trabajar casi prácticamente y se regresaba a su casa y ya, ¿no? O sea, tenía la rutina súper marcada. El de Pasante de Moda se levantaba el café, hasta lo señala. Me encanta porque hay una escena donde está en el Starbucks y me encanta porque puedo ser parte de una conversación. Se le sientan dos personas al lado, pero no estoy en la conversación, no estoy con ellos, ¿no? Y ahí es donde viene este vínculo falso, pero bueno, es parte de la soledad, ¿no? Exactamente. Y ojo, estamos señalando algunos de estos elementos, algunas de estas películas, pero algo que también es importante tomar en cuenta, hay películas de estas que también romantizan esta idea de estar solos. Y ahí lo señalé al inicio, este personaje, por ejemplo, el de Wolverine, es este personaje típico del llanero solitario, de yo puedo hacer todo por mi propia cuenta y no necesito a nadie. Y entonces viene esta segunda parte de lo que implica la soledad, porque hay ocasiones en las cuales la soledad, pues sí estamos hablando de la tristeza y todo lo que tú me digas, sí. Pero hay ocasiones donde ya utilizamos este tema de la soledad como es que yo no necesito a nadie, todo mundo me estorba y yo puedo por mi propia cuenta. Y ahí me repito, por ejemplo, a los inicios del personaje de Tony Stark. Tony Stark, y de hecho, pues, ¿cómo se llama la máquina? Se me olvidó. ¿Iron Man? No, el que la apoya de su Alexa. Ajá, Jarvis. Jarvis. Sí, Jarvis le solucionaba la vida y todo lo hacía con Jarvis. Y él estaba solo y padrísimo, él lo hacía absolutamente solo, todo. Pero al fin, ya conforme va evolucionando el personaje, pues resulta que pues sí estoy enamorada de la señora Potts. Y pues al final termino teniendo una hija, ¿no? Entonces es ahí donde, digo, en un inicio, pues, ¿cuántos no idealizamos a Tony Stark en sus inicios, no? Mis respetos para Tony Stark. Pero conforme fue desarrollándose el personaje, pues sí pudimos ver esta evolución y ya más cercano a la realidad donde, pues sí, ni siquiera Tony Stark, Iron Man, podía estar completamente solo acompañado de máquinas. Y si se dan cuenta de algo en el desarrollo del personaje, conforme va avanzando el personaje y va teniendo mayores relaciones personales, menos utiliza el recurso de Jarvis o de la tecnología para estar hablando, sino está hablando con personas. Y esto es un punto bien interesante con respecto a las películas, porque algo que sucede mucho es eso, es
para sustituir el vínculo con los demás, muchos personajes utilizan la tecnología, lo cual nosotros hacemos constantemente para sustituir la sensación de soledad. Nos hiperconectamos dentro de la tecnología con TikTok, con YouTube, con Instagram y demás. Estamos conectados con los demás a través de estas redes sociales. Entonces no estamos tan alejados de estos personajes cuando tenemos estas sensaciones de soledad. Y ese es un punto pues también importante a tomar en cuenta. Y es ahí donde algo que nosotros mismos acuñamos y denominamos, esto no lo van a encontrar en ningún otro lado, pero sí es como casi síndrome de Rambo, ¿no? Ubicamos este personaje Rambo de que él solo destruyó casi un ejército en todas sus películas y pues él pudo hacerlo completamente solo, ¿no? Pero precisamente rompiendo este síndrome es donde tenemos que ir identificando que hasta Rambo tiene que relacionarse, hasta Tony Stark tiene que relacionarse, hasta Wally tenía que relacionarse. Exactamente, lo cual al final del día nos lleva al punto que es, como seres humanos somos seres que se relacionan. Como seres humanos efectivamente va a llegar esta sensación de soledad y hay muchas investigaciones que trabajan con el tema de soledad y justamente algo a lo que se le ha llegado en todas estas investigaciones es parte de todas las culturas. La sensación de soledad es parte de todas las culturas, de todas las religiones, de todos los seres humanos, porque todos en algún momento nos llegamos a sentir solos. ¿Qué implica esto? Que al final del día la sensación de soledad es muy personal. Entonces van a haber ocasiones en las cuales tú estés junto con otras personas y te vayas a sentir solo. O van a haber momentos en los cuales no te sientas muy solo, aun cuando no haya nadie a tu alrededor. Esto es algo con lo que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir identificando cuál es nuestra sensación en cada uno de estos momentos. ¿Por qué? Porque eso entonces te va a ir ayudando a identificar, pues, por dónde tienes que ir trabajando, qué tienes que ir solucionando. Si es aprender a vincularte más con los demás, claro, o si es tener que desvincularte de los demás para aprender a estar... interdependencia. Exactamente, para aprender a estar por tu propia cuenta y entonces ser interdependiente con los demás. Exacto. Claro, y eso me lleva al siguiente punto, porque esto sí ya está como determinado, ¿no? ¿Cuándo estamos viviendo una soledad deseada y cuándo estamos viviendo una soledad no deseada? Remitiéndome, por ejemplo, a la pandemia, pues esta soledad y este aislamiento, pues no fue deseado, fue impuesto. Claro. Entonces es ahí donde se vuelve caótico y cuando es deseado y cuando es indeseado, pues ahí es donde surgen más estos sentimientos de soledad. Y es precisamente los que tenemos que ir trabajando, porque efectivamente van a haber situaciones en donde pues ni modo, me tocó. Ok, ¿qué puedo hacer yo para lidiar con estas situaciones y disminuir esto, pero también seguirme relacionando? Y lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Tengo que aprender a relacionarme también. Y aquí, regresando un poquito al punto anterior, hay una peli mexicana que les recomiendo mucho, se llama Cosas Imposibles. En esta película, digo, si bien hay Perdón, ahí nada más vamos a hacer, perdón, te interrumpo, sección películas mexicanas, hay que apoyar el cine mexicano. Exactamente. Sí, esta película de Cosas Imposibles precisamente habla ya de una señora ya en su vejez, viuda, que estaba sola. Si bien aquí ya había una patología de por medio, pero me encanta porque es como aprende precisamente a relacionarse con otras personas, si bien de formas extrañas, por así decirlo. Pero bueno, ya identifica que realmente pues, necesita empezar a vincularse con otros y cómo esta vinculación la empieza a sacar de la depresión en la que estaba también. Sí, es una muy buena película justamente y ahí es donde también viene el elemento de el miedo a estar solos. Claro, y me atrevo a decir que muy aprendido, por lo que mencionamos al inicio. Muy aprendido por el hecho de que, ¿cuál es nuestra meta en la vida? Relacionarnos, ¿no? Exactamente. Establecer una pareja, tener hijos, etcétera, para que me acompañen, ¿no? Y luego también viene mucho esto, y aquí sí, muy a la mexicana, pues la familia para que cuide de mí. La familia que esté para mí. Entonces, bueno, aquí ya nos metemos con el tema también cultural. Exactamente, que al final del día nosotros somos, venimos de una cultura latina mexicana en la cual somos como estas familias muéganos en buena medida y tenemos que ir en ocasiones rompiendo con este tipo de dinámicas y que al final del día también es importante tomar en cuenta
si bien es aprendido también tiene este factor evolutivo. Regresamos al punto. Evolutivamente hablando, somos más fuertes vinculándonos que no vinculándonos. Sin embargo, también es donde nosotros tenemos que ir identificando que este miedo a no estar con los demás también puede romper esta independencia que podemos llegar a tener en ocasiones. Entonces también tenemos que ir aprendiendo a romper con esa sensación evolutiva del miedo a no vincularnos con los demás. Porque hay ocasiones donde efectivamente no necesitamos del otro, pero creemos que sí. O viceversa. Exactamente. O te ves en la necesidad de estar unos meses solo por tu cuenta, te fuiste de viaje al extranjero, lo que tú me digas, o se fueron durante un rato la familia y te toca estar por tu propia cuenta, es donde también tenemos que aprender a convivir con nosotros solos. Y con nosotros mismos. Con nosotros mismos, perdón, sí. Y ahí viene un punto súper importante y súper delicado, porque ¿qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto disfrutamos de nuestra propia compañía? Y nuevamente ahí hablando un poquito de la tecnología, ¿no? O sea, de no puedo ni con mis pensamientos y por eso pongo música. Y cuando nos quitan tantito todos estos aparatos tecnológicos, entramos en ansiedad. Y es ahí donde, esto también es un tema muy recurrente en terapia de, a ver, enamórate de ti tal cual. Conócete, aprende a convivir contigo mismo. ¿Por qué? Porque si algo vas a tener por seguro en esta vida es que vas a estar contigo. Eso sí. Los demás van y vienen. Exactamente. Pero vas a estar contigo. Y si tú mismo no te conoces y no te gustas, aquí sí ya nos metimos en camisa de 11 varas y es precisamente donde hay que trabajar esta parte de la autoestima y pues intentar identificar y descubrir, pues, ¿me gusta estar conmigo en el café? ¿Me invitaría yo mismo a un café a ver una película? ¿A quedarme solo en casa un fin de semana? Entonces, estas son las cuestiones precisamente que hay que ir trabajando, porque efectivamente a veces va a ser deseado, a veces va a ser necesario, porque me tocó, ¿no? No sé tú, pero cuando empecé a trabajar y las primeras vacaciones todos se fueron en familia y pues me tocó quedarme que estaba trabajando, pues son estas situaciones que no tenemos opción realmente. Porque todavía no había cambio en la ley laboral. Exactamente. Pero sí, no, efectivamente, y sobre todo ahí, por ejemplo, cuando ya logro resolver un poquito estos temas con los pacientes, algo que me llama muchísimo la atención es los pacientes cuando ya se sienten muchísimo más tranquilos con esta sensación de soledad, es cuando se dan cuenta de que estar solo puede ser una opción. O sea, pasa de ser una obligación, un tengo que estar solo. Porque me lo dijeron, porque la película, porque la autoayuda, etc. Exactamente, aún puedo optar por no estar solo o puedo optar por estarlo. En este momento quiero salir con alguien, se me apetece un café con alguien o el cine con alguien, o sabes que en este momento no, en este momento sí tengo ganas de estar solo en mi cuarto y no hacer nada. Entonces, eso también es un punto bien importante. Cuando nosotros aprendemos que tenemos esa opción, las cosas van modificándose. Y esto es un constante. Es constantemente recordarnos que tenemos la opción de estar por nuestra propia cuenta o tenemos la opción de relacionarnos con los demás. Todo ser humano tiene la opción de relacionarse con otros y todo ser humano tiene la opción de quedarse, pues ahora sí que en su cuarto, ese día, el día de hoy o el día de mañana. Y con ello, pasando ya a la conclusión también, ¿cuál es el elefante de esta plática, Guillermo? Pues ahí sí, debes de relacionarte, pero agregando todos estos paréntesis, esto que acabas de mencionar me gustó muchísimo, el hecho de es una opción. Es una opción para mí relacionarme, pero también reconocer que para ciertas circunstancias va a ser una necesidad también. Como parte del desarrollo personal, de esta trascendencia, esto que veníamos explicando pues de la pirámide de Maslow, donde también nosotros para realizarnos como tal, pues necesitamos sentirnos en seguridad, necesitamos sentir se me fue la palabra, pues este contacto, esta conexión. Este contacto con los demás, y se habló muchísimo de esto al inicio de la pandemia. Entonces, parte de nuestro bienestar es estar con otros también. Claro. Pero no depender de ellos. Ahí sí hay una línea muy delgada y muy sutil ahí que hay que ir definiendo. Igualmente, dentro de todo esto, Rolando Díaz-Lovin, que es uno de los psicólogos más importantes en México hoy por hoy,
y hijo de Rogelio Díaz Guerrero, que fue, o sea, uno de los pilares de la psicología aquí en México. Él tiene, Díaz Loving tiene una teoría que se le llama la teoría biopsicosociocultural. Todo ese trabalengua significa que los seres humanos somos seres biológicos con una psicología, somos seres sociales y somos seres culturales. Todos estos elementos se nutren constantemente. No puedes percibir a un ser humano totalmente si no identificas que hay un elemento biológico. No puedes identificar a un ser humano completo si no identificas también que hay una psicología, que hay una sociedad, que hay una cultura. Por ende, los seres humanos somos seres sociales. Y si nosotros nos ajenamos o nos alienamos de este factor social, nos va a costar muchísimo vivir en este mundo. Claro. Entonces tenemos que aprender que sí debemos salir a relacionarnos, pero que esto no significa ten 20,000 amigos. Claro. Que salir a relacionarte significa puedes tener 1 o 2 amigos y con esos te basta. Con lo que tú te sientas cómodo. Con lo que tú te sientas cómodo, exactamente, que puedes tener 1 o 2 buenas relaciones con familiares, 1 o 2 buenas relaciones con personas del trabajo y con eso es suficiente. Mientras tú tengas cierta red de apoyo y ciertas personas a tu alrededor, eso te va a valer muchísimo para poder sobrellevar esta vida de mucho mejor manera. Exactamente. Pero que si nosotros nos vamos a este pensamiento polarizado donde tengo que ser extrovertido, tener 50 amigos, o por el contrario, entonces me vuelvo introvertido y entonces no tengo ningún amigo, ahí es donde vamos a tener ese conflicto problema y esa complicación. Entonces, por esa misma razón, el ser humano pues ha creado una cultura, ha creado ciudades, ha creado muchas cosas en este mundo, porque al final del día uno de los pilares del ser humano es la socialización. Entonces también es importante tomar en cuenta esto y que esta sensación de soledad nosotros podemos irla trabajando entendiendo que podemos contar con 1 o 2 personas a nuestro alrededor, inclusive si tú lo necesitas, que tu terapeuta puede ser una de esas personas con las que puedes apoyarte, porque al final del día, si bien está profesionalmente está ahí para ti, pero no significa que no puedas apoyarte en ciertos momentos. Claro. Oye, ¿sabes qué? Necesito, estoy en crisis y ¿qué puedo hacer? A lo mejor, pues, tomamos una sesión para esto. Tienes un recurso para ello. Claro. Entonces, es importante que nosotros comencemos a identificar cuáles son los recursos que tenemos a nuestro alrededor para aprender a lidiar con esta sensación de soledad. Exactamente. Y bueno, y ahí sí, ir aperturando, ir desarrollando habilidades también en esta parte de relacionarte, pero ya no como una obligación, sino 1 o 2 personas es más que suficiente, porque eso también llega muchísimo a terapia. Exactamente. Tienes la opción de estar por tu cuenta y tienes la opción de relacionarte con los demás. Exactamente. Y bueno, esperemos les haya gustado muchísimo este podcast, hecho con mucho cariño, con mucha dedicación. Espero les haya gustado y pues también déjenos sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Si están de acuerdo, si coinciden, no coinciden y también... Y también denle like, toquen la campanita para que les llegue también las notificaciones y también en los mismos comentarios escríbanos sobre qué otros temas quieren que empecemos a hablar también en otros episodios de este podcast. Cuídense mucho y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Gracias. Hasta luego. Bye.